El mercado de fichajes ya terminó, hablamos aquí en Proyecto Malaguista, pero este mismo miércoles ha hablado también Loren Juarros, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, y vamos a analizar profundamente todo lo que ha comentado acerca de este mercado. Estamos ya aquí, como ya digo, para comentar ese mercado de fichajes o no mercado del Málaga Club de Fútbol, porque digamos que no ha habido ninguna incorporación, solamente 2 salidas, pero Loren Juarros, el director deportivo, ya ha hablado, ¿no?, acerca de todo ello, ha contestado a todas las preguntas, a la mayoría de preguntas, y ya sabemos un poquito más, al menos, ¿no?, de lo que ha sucedido. Tenemos además hoy un plantel bastante interesante, para comentar todo ello. Y vamos a empezar, ¿no?, saludando ya a los compis. Tenemos con nosotros a Isma López. Isma, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Bueno, has estado en esa rueda de prensa. ¿Qué sensaciones se te queda después bueno, de todas las explicaciones que ha dado Loren Juarros? Bueno, lo primero de todo, encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, es cierto que ha sido una rueda de prensa un poco contradictoria, la definiría yo, ¿no? Porque se le ha preguntado por muchas cosas, ha sido una rueda de prensa de 1 hora y Sergio Pellicer no, Loren Juarros, estamos acostumbrados a la sala de rueda de prensa de Sergio Pellicer. Eh, pero Loren sí es cierto que ha divagado mucho, ¿no? Ha empezado diciendo unas cosas, luego se contradecía en muchos sentidos, ha tocado mucho nombre propio, pero ha comenzado de forma muy llamativa porque ha dicho, en primer lugar, que él mismo estaba decepcionado, ¿no? Que el hecho de no fichar a nadie le decepciona como director deportivo del Málaga, pero luego, pues bueno, a raíz de ciertas cuestiones, ha terminado diciendo que, ojo, porque esto puede ser un error a largo plazo, pero ha terminado diciendo que está muy tranquilo con la situación de la plantilla y con la situación del equipo. Vamos a ver, ojalá el Málaga siga con esta tranquilidad, pero la segunda división es una categoría muy, muy larga, ¿eh? Y las segundas vueltas ya sabemos cómo se dan en esta competición. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Yo creo que le honra, ¿no?, a Loren Juarro el reconocer que no se ha hecho un buen mercado. Directamente es que no ha habido mercado, como ya decimos. Pero es cierto que después se contradice un poco porque, claro, dice como que está tranquilo dentro de lo que cabe. No sé. Yo creo que poca tranquilidad hay después de no tener delantero. Además que se te va también un efectivo, que es cierto que Sergio Castel, que no es que hayamos perdido a un pilar en este Málaga, pero bueno, al final no deja de ser un delantero menos. Ahora obligas a Chupeta, que ahora hablaremos de ello, ¿no?, a que sea, pues bueno, un pilar más o que tenga más importancia dentro del primer equipo, pero ya digo, creo que queda un poquito desencajado, ¿no?, esa posición de la delantera. También está con nosotros José Luis Sabatel, que ya ha estado muchas veces con nosotros. Te pregunto lo mismo, Saba, ¿qué opinión tienes acerca de lo que ha mencionado Loren Juarros este miércoles? Hola chicos, muy buenas. Pues hombre, la verdad es que yo creo que estamos todos un poco en la misma línea, ¿no? De que Loren al fin y al cabo nos gusta que venga un director deportivo a reconocernos, oye, ha sido un mal mercado, ha sido decepcionante, lo he hecho mal, lo hemos hecho mal, porque es un equipo. Sí que es cierto que después se enzarza un poquito, como decís, con alguna que otra pregunta, también porque puede ser que se le haya intentado tirar un poquito más de la lengua de lo que se debía, pero sí que es cierto que Loren, al fin y al cabo, lo que decimos, o sea, es que no ha hecho. Es el único equipo, el Málaga, que no ha fichado de segunda división. Es que los otros 21 equipos han firmado. Ha sacado un PowerPoint muy bonito de cuántos delanteros, centrocampistas y defensas se ha firmado, Eso es pero tremendo. claro, pero al final del día, tu equipo es el único que ha firmado de los 22 que hay en la categoría, ¿no? Y es un equipo que está rindiendo bien. De hecho, yo creo que por eso hice lo de tranquilo, porque al fin y al cabo el Málaga está rindiendo bien en portería, en centro del campo, en centrales. Pero es un equipo que tiene una debilidad muy grande y es que arriba no tiene nadie y evidentemente si no firmas a nadie no puedes estar satisfecho con el mercado que has hecho. Claro, y se mencionaba mucho, ¿no?, o repetía mucho Loren Juarro, que solamente quería fichar un delantero, que solo quería centrarse en esa posición, y yo creo que precisamente por esto mismo, ¿no?, por tener un mes entero y solamente tener que fijarte en una posición, lo tenías más fácil, ¿no?, que nunca para hacerlo, y sin embargo te vas sin ningún fichaje, ¿no? David, que todavía no te hemos escuchado, aunque sí que te escuchamos ya, ¿no?, hablando del tema del mercado hace un par de días. Bueno, cuéntanos también qué sensaciones te deja, porque es extraño, ¿no?, el tener tanto tiempo para fichar y que al final no fiches.
Sí, nos faltaba ahí un poco la pieza de Loren, ¿no? De ver qué nos contaba, pues su versión, ¿no? Porque también yo creo que es importante saber qué plan tenía el director deportivo o qué piensa o qué diagnóstico hace de la plantilla, porque aquí al final pues cada uno tiene su opinión, pero al final la que vale, al menos para la realidad del Málaga, es la suya. Yo tenía muchas dudas del mercado, pero no las he resuelto, por lo menos no he cambiado de opinión en lo que creo que le falta esa pieza que ha perdido, pero yo sí que compro el discurso de Loren de que está convencido de que si llegaba un delantero no era ni para ser el primero ni el segundo delantero. Si le lees entre líneas yo creo que eso lo deja muy claro, que no era una incorporación determinante, por lo menos con los nombres que se barajaban y que entraban tanto en lo económico como en lo deportivo. Y entonces yo creo que deja caer un poquito eso, que sí que hubiese ayudado, que sí que hubiera sido una herramienta más para Pellicer, que lo dice textualmente, pero que no era ningún salvador ni nada por el estilo, que también lo había dicho antes el entrenador. Ahora bien, ¿es conformista? Pues depende. Yo creo que él también subraya que el equipo está bien y demás, por no ser muy, no elevar un poquito la alarma y demás, y pues asentarnos de que estamos en una posición medianamente buena para lo que se podía pensar de un equipo que es un recién ascendido y que ha mantenido prácticamente toda la plantilla. Y sí que creo que también deja pistas de que también es una plantilla que se ha dado continuidad, pero ciertamente provisional en algunos aspectos, sobre todo en la delantera, que matiza también el tema de que Baturina es una cesión, de que Castel había firmado un año, como diciendo, yo ya sabía que estos pueden no funcionar y que no están en mi idea a largo plazo. Sí, pero por cierto, Javi, perdona, es que justo ha recalcado David el nombre de Baturina. El palito a Baturina ha estado ahí, ¿eh? También. Sí, De hecho, sí. el único alabado realmente ha sido Dioni, bueno, Chupete porque viene del filial. Pero sí es cierto que, bueno, también me ha sorprendido esas palabras concretamente cuando ha hablado bueno, de que se firma poco tiempo, ¿no? A Rocco Baturina y a Castel por eso mismo. Mira, yo soy, y ya lo he dicho muchas veces, yo entiendo que este mercado invernal es muy complicado encontrar un delantero, en la realidad, es una de las posiciones más cotizadas, y encontrar en mitad de temporada a un jugador que te pueda aportar gol, o tienes dinero para pagar cláusula o algo así, o lo tienes muy pero que muy complicado. Ahora bien, me acabas de decir que es que el Málaga en verano no hizo tampoco bien los deberes, por el hecho de que no, más allá de Dioni, que ya era un jugador en propiedad, tampoco se trató de reforzar muy bien esa posición. Yo Y claro, creo, después de decirlo de Castel y de Baturina, lo dijo como en plan, lo hemos firmado por tener delantero más que por otra cosa, porque pueda aportar al equipo, ¿no? En verano. Yo creo que también lo tira sobre todo por lo que he dicho antes. Creo que deja caer, yo intento siempre leer un poco entre líneas, que esta primera temporada es un poco intentar asentarnos y dar cierta continuidad, sobre todo a los jóvenes, pero que el plan de dentro de 2 o 3 años en los que el Málaga pues debería tener por lo menos un proyecto ya asentado en segunda y con visos de por lo menos pelear, estar en la zona, digamos, si la dividimos en dos, por lo menos en la zona alta, ¿no? de esa primera tabla. Yo creo que no entran este tipo de jugadores en sus planes. Yo creo que lo ha recalcado un poquito por ahí. Es cierto que luego viene arrastrando algunas operaciones de primera ref tipo Juanpe, tipo Sangali, que yo creo que van a ser más difíciles de resolver. Pero sí que en verano, con este tipo de operaciones, yo creo que sí que evidencia que a partir de ahí va a tener Diony Chupete, pero tiene 2 plazas libres a ocupar para la delantera del año que viene, que yo creo que será otra cosa y tendrá mucho más abanico de posibilidades que en un mercado invernal que siempre es complicado. Totalmente. Yo Hombre, no pero tengo sobre tan- todo, chicos, y bueno, perdona, Isma, lo digo rápido, es que a mí lo que no me cuadra es que, porque David antes ha comentado que Loren ha explicado que no se buscaba un delantero titularísimo de perfil indiscutible y tal, pero es que después dice que desecha el resto de opciones porque para firmar cualquier cosa no la va a firmar. Entonces, da a entender que no va a firmar una medianía, pero en teoría los nombres que había por encima de la mesa y la intención que había de fichaje es, por condiciones económicas y deportivas, la de, sin querer decirlo, una medianía. O sea, al fin y al cabo, Alberto Marí, que era el nombre que, digo Alberto Marí porque es el nombre que más ha trascendido, llevaba menos goles que Gacel. En la misma categoría, que eso es un dato muy frío, pero es igualmente un dato. Entonces me parece que es un poquito congruente eso con eso. Y evidentemente con la posición del delantero, que en verano se te va Roberto,
traes a Baturini y a Castel, que lejos de ser realidades son apuestas, te pueden salir bien o mal, pero en invierno ya, una vez que has visto que no te funciona ninguno, cuentas con rescindir a Castel, que se ha rescindido en el último día, pero se contaba con rescindirlo durante todo el mes. El no traer a nadie me deja un poquito frío, también por Chupete, que ahora lo hablaremos, pero sobre todo porque me parece que la hoja de ruta queda un poquito coja. No, totalmente. De hecho, a eso íbamos ahora, ¿no? A hablar de Castel y de Chupete, porque ahora se abre otra posibilidad. Te quedas con un delantero menos, que vale, es cierto que no estaba rindiendo, eso es una realidad. Tampoco iba a aportar mucho en esta segunda vuelta, al menos como lo estábamos viendo. Pero claro, ahora el Málaga ha pagado esa rescisión, que por cierto, ha tenido que explicarla como 2 veces, porque primero, como que da a entender que la rescisión de Castel no le cuesta nada al Málaga, cuando en realidad sí le cuesta, porque al fin y al cabo tienes a un jugador, es cierto que ha perdonado dinero, entre comillas, porque no va a cobrar todo lo que tendría que cobrar, pero bueno, no deja de cobrar también una parte de que no va a jugar, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, que le ha tenido que recalcar Juanje Fernández, compañero de Imagen Radio Marca, ¿no? Porque parecía que no, que venía gratis totalmente. 2 meses, ¿no? 2 meses y medio son los que hay que pagar a Castel. La mitad. Pero claro, queda muy bien Sí, el más hecho que nada. de... Sí, No, ¿sabes? más que nada porque en temas contractuales, si tú acuerdas pagarle todo, o sea, si tú acuerdas pagarle, oye, que el jugador se pone en rebeldía y no quiere llegar a ningún acuerdo y quiere que le paguen todo. En el momento en el que tú firmas por otro club, evidentemente, si influye en el tiempo de contrato, el Málaga no tendría que haber pagado. Pero claro, que está la listo y ha dicho, mira, págame 2 meses y medio y encima cobro 5 del Marbella. Claro, el Claro. Málaga, evidentemente, no ha llegado a un mal menor. No, a él Claro, le ha salido con este redondo. acuerdo- Claro, con este acuerdo el mayor beneficiado es Castel, sin ninguna duda. Y el Málaga al final llega a ese acuerdo y en principio vender que a Castel no se le va a pagar nada, pues está muy bien. Pero claro, le hemos pillado con el carrito de los helados, ¿no? Porque ese Bueno, no es que la titular- hayamos pillado, es que ha tratado ha sido un poquito como lo de Horta, que han empezado a explicar como Claro, transgiversando un claro. poquito las cosas Claro, para que no pero, parezca que el Javi- Málaga ha quedado tan mal. Javi, porque imagínate qué bien queda ese titular. Ya. Castel se va Yo- sin que le tengamos que pagar un duro. Ese titular queda genial. Pero ¿de verdad alguien se cree que Castel se va del Málaga y no cobra ni un duro? Yo, Es chavales, imposible. o sea, estoy con vosotros, pero eso pasa en el 90% de rescisiones de contratos. O sea, No, total, no hay de verdad. casi ningún jugador que Claro, rescinda un claro. contrato Pero es y, que, perdone David, todo, yo ya- perdone todo el dinero, no por nada, sino porque al final un jugador cuando firma un contrato tiene firmado los 12 meses de nómina o lo que firme y al final eso es suyo, puede reclamarlo hasta el final y si él no quiere, no tiene por qué, digamos, desecharlo. Sí. Entonces, esto pasa. Evidentemente, pues hay muchos casos. Habrá casos que el jugador sí o sí quiera priorizar los minutos y perdone más, perdone menos. Pero sí es verdad que esto pasa en casi todos los equipos. Otra cosa es que de primera no lo haya, digamos, contado de forma transparente o no sé si es que lo ha dado por hecho que se sabe o que se conocen. Es verdad que para la gente que no estamos en el día a día de este tipo de operaciones, pues tampoco es una cosa que controlemos demasiado. Pero sí que es verdad que para una rueda de prensa explicando el mercado, pues hubiera estado bien que sobre todo para la gente que está escuchando, aficionados del Málaga, que no están tan puestos a lo mejor en temas de fichaje y de actualidad, pues hubiera estado bien contar exactamente, no en cifras concretas, pero pues sí porcentajes, ¿no? Que al Claro. final es lo que yo creo que todo el mundo quería saber. Claro, o sea, al fin y al cabo es que le da la vuelta al asunto cuando es fácil de explicar, que yo no le echo en cara lo de la rescisión porque es lo más normal, que el jugador quiera cobrar, que el representante y el jugador se callen también, que tenían apalabrado quizá un fichaje con el Marbella y demás, por ejemplo, sino más bien lo que se le reprocha un poco el tratar de como camuflar eso, ¿no? Como decir que ha llegado, que se va sin cobrar ni un duro y que no le cuesta nada al Málaga. Y también a raíz de lo de Castel, otro tema que tenemos que tratar, lo de Chupete, en la posición que queda ahora Chupete, porque claro, se ha cambiado radicalmente en este asunto, porque hace los últimos 2 meses se ha hablado que Chupete no se le quiere meter esa presión, que poco a poco vaya metiéndose en el primer equipo, pero no tenga que tener esa presión de ser el goleador del Málaga. Claro, ahora todo lo contrario, no vamos a pedir a Chupete que sea el pichichi, pero así que le han metido una presión y ha sido el propio Málaga el que la ha hecho, el que ha estado defendiendo, por así decirlo, que no hay que meter a Chupete contra los leones, ¿no? Para todo este tema. Y aquí creo que es uno de los temas en los que más contradicción ha habido. Total. Porque el propio Loren Juarros dice que él hubiera seguido con ese proceso natural, ¿no? De que Chupete terminase el año con el Atlético malagueño, pero el propio Loren Juarros, sin firmar a un delantero, es el que le ha empujado al primer equipo.
Claro, y pide también tranquilidad con él, que no se le pida ahora demasiado, ¿no? Cuando no, quizás no marque goles con el primer equipo, pero es que ha sido el propio Loren Juaro, ha sido el propio Málaga el que le ha metido ahí, que al final la presión se la da el propio club, ¿eh? A ver, Loren acierta en decir, evidentemente, que todo el que lo ha pedido tanto, porque sí que es cierto que hay un sector de la afición que está loco como lo haga con Chupete, que Chupete juegue, que Chupete juegue. Ha pedido que, evidentemente, si juega 5 partidos y no mete ni una, que se le tenga paciencia, porque al fin y al cabo es un chaval que viene de jugar de tercera federación. Pero es que lo que dice Isma, es que tú no puedes tener la idea y tener la intención y querer que proteger a un chaval y que no se le dé mucho peso y no firmar a nadie, ¿no? Es como en otra escala, porque es una posición más difusa, la de media punta. Dani Lorenzo no va a jugar más, ponte que Lovete se resfría, ahora Aaron Ochoa cuenta con un peso que ni se lo merece ni le tiene que llegar, y evidentemente pues le va a acabar llegando porque en caso de que Lovete no pueda jugar por 5 amarillas, por sanción, por lesión, por lo que sea, nos quedamos solamente con el canterano en esa posición, y así, evidentemente, con la delantera que es mucho más llamativo, con un Dioni que está últimamente bien, pero tiene una edad. Baturina que no es una realidad en cuanto a rendimiento, y sacas a Castel, por tanto, te queda Chupete como tercer delantero. A mí quizás es lo que más me chirría, ¿no? Del discurso de hoy, el tema de Chupete, que ya me chirriaba cuando se cerró el mercado, porque al final él ha defendido muchísimo que los tiempos de los canteranos pues son los que son, que tiene experiencia trabajando con eso. Al final es un director deportivo de cantera que también le ha dado la razón, ¿no? Porque al final el año pasado pues los Izan Merino, Antonio Cordero, Aaron Ochoa prácticamente aparecían muy poquito, y este año con esas pinceladas pues sí que está notando pues que el salto les ha venido medianamente bien, ¿no? El hacerlo de forma escalonada, con picos de forma, evidentemente. Pero yo creo que, vuelvo a lo mismo, yo creo que escuchándole me da la sensación de que no es una decisión que 100%, no sé si ha tomado él o que no está del todo de acuerdo con ella. No sé si porque se le ha enturbiado alguna operación que tenía claro que iba a salir y se ha visto en las últimas horas de mercado pues abocado a aceptar eso. Pero yo creo que de verdad que no estaba todo convencido con la decisión esa. Pero sí, la operación de Alberto Marí, os garantizo yo que que el Málaga dependía de terceros, pero el jugador quería venir al Málaga, el Valencia daba lo que al acuerdo, y al final lo que rompe todos los planes a Loren Juarros, que por eso salen de la Rosaleda a las menos cuarto de la noche, que hoy justamente Loren lo ha dicho, no nos íbamos a quedar allí haciendo el tonto cuando ya sabíamos que no íbamos a cerrar ninguna incorporación. Pero lo que trunca los planes es el traspaso de Iván Azón al Como. Sí, no, Zaragoza totalmente. no Pero contaba es que, con eso. es que el Málaga tampoco puede depender de tantos factores para firmar. Es que tienes que tener plan B. Esa es la crítica de la gente. Y sobre Esa todo, es la chicos, crítica. que es que ya no es que no puedas depender, es que te plantas dependiendo en las últimas 3 horas de mercado. O sea, evidentemente Ya, se ha ido ya, Iván ya. Azón, pero es que esa mañana se podría haber roto el cruce a cualquier jugador en entrenamiento, y podría, entonces el Málaga, a mí sinceramente, que de todos los delanteros que hay, que a mí me parece que cualquier delantero medio de segunda división puede subir el nivel del Málaga, incluso delanteros de primera federación pueden subir el nivel del Málaga actualmente, el hecho de que te plantes con una sola opción, que no es una realidad, que encima también dependía de otro traspaso de Dani Gómez, que al final se cerró, pero imagínate que tampoco se cierra. Que encima Alberto Marino es la panacea como para esperarlo. O sea, a mí había muchas cosas cogidas con pinzas que no me terminaban, y evidentemente una de ellas se cayó porque llegó el Como con la panoja, y evidentemente se llevó a Iván Azón, pero sinceramente me decepciona un poquito que esta dirección deportiva, que según algunas operaciones parece que trabaja muy bien y que tiene muy estudiado muchos mercados, en esta me ha dejado muy frío, porque era una posición, Bueno, tenías más de un mes, porque son más de 30 días, pero es que encima lo puedes ir estudiando desde antes que empiece el mercado, y te has quedado sin nadie en la delantera para traer. Es que ha faltado planes, yo, ha faltado planes. yo sinceramente, Javi, a mí me cuesta mucho creer que en 34 días, 35 que ha tenido este mercado, tengas dos opciones en todo el mercado. Es que has tenido tiempo para prepararte, y mucho la- tiempo, tío. Es que me cuesta creerlo, de verdad. Y hoy, como bien dice David, entre líneas, hemos podido leer a Loren Juarros decir que ahora mismo Málaga no tiene capacidad para estudiar un mercado extranjero. No la tiene. No tiene capacidad para acudir a una liga foránea a buscar un delantero. Porque no hay personal. Y No me lo ha dicho sorprende así mucho. directamente. Y me eso es sorprende mucho, importante. Pues a mí no me sorprende. Yo, al final,
venimos de primera ref. Quiero decir, cuando hay que reducir gastos de trabajadores, en fin, de todo, lo primero que seguro que se recorta es de scouting, de herramientas que te permiten explorar otros mercados. Y básicamente también lo dice Loren, que él no se va a fiar nunca del dato puro. Porque el dato puro también te puede engañar mucho. Tenemos Pero es equipos, que- por ejemplo, el Castellón basas muchos fichajes en el Big Data. Y a lo mejor hay futbolistas a los que ha visto muy poquito de Pero, los que ficha. Que a David, alguno le David, puede salir bien. Pero Déjame yo, terminar. A alguno puede salir bien. Pero él prima, aparte de ese dato que le sirve como filtro, lo ha explicado, que hasta que no vea un jugador bien o alguien de su confianza vea a ese jugador y de verdad crea que le puede aportar, no va a fichar simplemente por eso. Entonces, tú necesitas, lo que ha dicho Isma, necesitas personal que vea en directo a ese jugador o que vea vídeos de ese jugador. Si no tienes ni la herramienta para poder acceder a esos vídeos, ni personal que pueda estudiarlos, pues al final tus 2-3 personas que están dedicadas a Icon Loren a lo mejor están centradas en España, porque España David. ya de por sí pues tiene un mercado amplio. Pero es que aún así, a ver, no te voy a pedir que hagas todos los fichajes, ¿no? Con Big Data, ¿no? Con simplemente datos. Evidentemente no, tienes que ver al futbolista. Pero te voy a poner yo un caso porque hoy, por ejemplo, he entrevistado al director deportivo de la Antequera, que está primero ahora mismo en Primera Federación. Y quiero aprovechar de comentar esto porque precisamente de eso le he hablado, ¿no? De cómo se organiza un fichaje, de cómo se realiza un fichaje. Y, por ejemplo, el Big Data, evidentemente, en este caso Alberto Aguilar no lo usa como la única herramienta para fichar, pero sí que hace una serie, ¿no? de jugadores, va localizando un poquito y después lo localiza. Y que en pleno 2025 vale que no tengas capacidad para mandar a un ojeador, para que lo mandes a la otra punta de Europa. Pero es que hay muchas maneras de ver fútbol, a esta altura. Prácticamente todas las categorías se retransmiten. Todas las categorías hay ya no solo los vídeos de las retransmisiones, sino los propios vídeos de scouting. Me parece muy raro que te limites solamente, porque es que además, ya no solo eso, ya no solo que hable de que las ligas extranjeras no las sigue, no tiene esa capacidad para seguirlas, pero es que en Primera y Segunda Federación, que también ha hablado de ello en rueda de prensa, tampoco tiene apenas. Y yo creo que Primera y Segunda Federación no tiene mucha complicación, que te puedes ir al campo de la Antequera, al campo del Marbella, muchos campos al lado, y ahí no necesitas un cuerpo de scouting de 20 personas. Y sobre todo, Javi, que se entienda eso, porque que ninguno piense que estamos pidiendo fichar a coste cero al próximo delantero noruego que valga 30 kilos, que no Claro, estamos claro, estamos no. diciendo que se vayan a montar una red de jugadores en Dinamarca, pero evidentemente que el Málaga, que viene de Primera Federación además, no mire los mercados de Primera y Segunda Federación, que hay mucha gente muy interesante. A mí al menos me sorprende, más que nada porque evidentemente Loren, la categoría que mejor conoce, las categorías en primera y segunda, el Málaga no tiene actualmente acceso a los jugadores de primera por tema de sueldo, por tema de lo que queráis. Claro. Y en segunda división, hombre, yo sinceramente, evidentemente si nos ponemos a mirar lo que ha fichado el resto de equipos, algunos nos gustará para el Málaga, pero yo pienso que alguna cesión de algún equipo de primera división, de jugadores que no están contando, me ha dejado un poquito frío, sobre todo lo que dice Javi del mercado de Primera Federación, que me parece que tiene más futuro o que tiene más recorrido que el que pensamos a simple vista, y sobre todo porque el Sí, Málaga viene Lo de jugar conoce, ahí. es que lo conoce, Claro, lo que más me sorprende de todo, es que el Málaga viene de conoce jugar ahí, ese conoce la categoría y que no Claro. sería el único equipo que paga clausulazo, que hay muchas gangas. Yo vuelvo a repetir, que sé que estoy haciendo mucho hincapié en la Antequera, pero al final es que sigo mucho la actualidad del equipo y a la Antequera en este mercado invernal le ha pegado el Cádiz a la puerta, se ha llevado un jugador por la cláusula que hay que reces, lo hemos comentado aquí también en Proyecto Malaguista, el Córdoba, sí es cierto que al final no se la ha llevado, pero también pegó en la puerta para llevarse a Fomellén, o sea, me refiero que es un mercado que los equipos de segunda tienen que explotar y que el Málaga no lo explote. Y no solo de segunda, Javi, que el Getafe ficha por 5,5 € a Cristian Tosuche, que Sí, está no, ahora mismo es que hay un jugador gangas, que es que hay juega de gangas. delantero. O sea, evidentemente no te voy a pedir que fiches a Uche, porque eso es un fichaje muy cogido con pinzas, ¿no? Pero oye, hay muchas cosas en Primera Federación, en categorías inferiores, que evidentemente después si llegan aquí, yo entiendo a Loren también, si llegan aquí y nos rinden, decimos que oye, que para qué ficha a un tío de una categoría inferior. Pero Pero evidentemente tienes que arriesgarte con eso. esa vara de medir va a existir siempre, Saba. Yo creo que al final, cuando un jugador no te sale bien, la crítica de ¿para qué hemos ido a Primera Federación? Por ejemplo, ¿en qué se basa el Málaga? De verdad, yo me hubiese gustado hacer esta pregunta. ¿En qué se basa el Málaga para fichar a Sergio Castel? ¿Cuántos partidos creéis que el Málaga vio la temporada pasada en Chipre de Castel? Yo creo que el Málaga se basa en un Castel que ya no existe. El Málaga se basa
en partidos del Castel de Ibiza. Y ese Castel ya no existe. El Castel que llega aquí no es el Castel de Ibiza. Y el del Ibiza Isma tampoco era una locura, si no preguntamos en la isla. El del Ibiza nos mete a nosotros en baile el día del 05 de Gémez, pero aparte de eso, verás, tampoco me cuadra por lo que tú dices. Al fin y al cabo, la buena temporada la hace en Chipre y evidentemente, si dice que no puede acceder a mercados extranjeros, no puedes ir a Chipre, al igual que Beaturina, por ejemplo, que viene el Gil Vicente. Chicos, creo que lo de Castel fue un fichaje a la desesperada, porque yo mismamente hice el ejercicio de cuando quedaban unas semanas para que finalizase el mercado, mirar jugadores libres. Y me apareció el nombre de Castel. Jugadores libres españoles. Que al final es. ¿Te imaginas a Loren Juarro buscando en Transfermarkt los fichajes? O que recientemente hayan pasado por España. No estoy diciendo que Loren Juarro lo hiciese así. Pero al final te pones a mirar nombres y vi el de Sergio Castel. De hecho, apunté a ciertos nombres para decirlos luego en el programa y apunté el de Sergio Castel. Y creo que en este mercado se ha actuado un poco así también, a la desesperada, cuando ya veo que no consigo firmar a nadie de los que en principio tenía planeado, pues bueno, ¿qué jugadores pueden estar a mi alcance? Este y este, claro, pero este es muy difícil sacarlo porque está cedido y tal y que cual. El otro no tengo presupuesto, el otro, no sé, me da la sensación en los últimos 2 mercados que en cuestión de delantero, el Málaga ha fichado un poco a la desesperada. Mira, yo creo que nos falta, la única información que nos falta, sobre todo para juzgar el mercado, que no lo ha dicho, puedo entender por qué no lo ha dicho y bueno, pero el límite salarial que tenga el Málaga. Eso ese aquí estamos debatiendo. Aquí estamos debatiendo que si por qué no hemos fichado a no sé quién, que si no hemos... Al final, si no sabemos el margen que ha tenido el Málaga, podemos estar aquí, pero es tontería, porque si el Málaga tenía, me lo invento, un 1% libre, pues da igual de que hablemos porque no, ni con una cesión, porque al final tú en una cesión pagas un porcentaje del sueldo, te podría haber entrado. Pero si conocemos que el límite salarial te daba para mejorar esa delantera, aunque Loren te venda que no había opciones y que demás, pues ya es otra forma de valorar el mercado. Para mí la información del límite salarial es clave para hacer un juicio de lo que ha podido ser el mercado y no la tenemos. Pero no la tenemos y es algo que va a salir, porque la Liga suele dar este dato. Es algo que va a salir. Pero cuando hoy se le pregunta de cuánto disponía el Málaga a Loren, de cuánto disponía para el mercado, de cuál era el límite salarial, te dice que si tienes contactos en la Liga, que los llames y preguntes, que él no te lo va a decir. Y creo que aquí ha vuelto a divagar un poco. Porque empieza a decir, que en una de estas preguntas, empieza a decir también que, claro, que el mayor escollo para no fichar ha sido el límite salarial, escuda un poquito a José María Muñoz diciendo que desde la administración judicial no le han puesto... Pero por eso te digo, Isma, que yo creo que si de verdad el límite era muy bajo, una baza perfecta es decir cuánto te queda. O sea, a lo que no me digas la cifra concreta, te hablo un porcentaje. Un porcentaje no hace falta decir. Yo sinceramente creo que divaga en ese tema porque no quiere dar, evidentemente, ningún dato, ¿no? Tenemos que ver también hasta qué punto la administración ha entrado realmente ahí, porque es cierto que, bueno, defiende, dice que no, que la administración judicial no ha dicho que no a ninguna operación y demás, pero bueno, que tampoco va a venir Loren Juarro a una rueda de prensa y te va a decir, el administrador es que tal, ¿no? Pero le hemos preguntado por el límite salarial y ha empezado a divagar que si la ciudad deportiva, que si la cantera, que si... Y sobre todo es que hay ciertos temas en los que entiendo que no se meta. Por ejemplo, cuando la renovación de Cordero... Yo eso lo entiendo también, ¿eh? De renovaciones no hablo porque al fin y al cabo el hecho de que diga, por ejemplo, ahora Loren, Cordero no quiere renovar, pues se planta la Rosaleda el sábado contra el Levante y pitada a Cordero. Claro. Igual con Kevin, igual con todos. Eso lo entiendo perfectamente. Pero hablar de límite salarial, además, una vez cerrado el mercado, que verás que esto ya no es que no, es que era así, pero después con la rescisión de Castel, pero que... O sea, estamos hablando de una realidad que, como dice Isma, además, seguramente acabe saliendo. O sea que, evidentemente, si un dato sale a posteriori no hace tanta sangre como en el momento, pero, sinceramente, que él diga y que él argumente que por el límite salarial, entre otros motivos, no se ha fichado... es para acompañarlo con el dato. Si no lo acompañas con el dato, para mí es como si no dices nada. Para mí es como si dices, oye, podíamos hacerlo y no lo hemos hecho. Es que una rueda de prensa precisamente es para explicar y no explica. La única defensa o la única explicación que le puedo encontrar, si no es para divagar, ocultar y que
digamos, pasar el marrón, ¿no? Y ya en otro momento, cuando salga el límite, pues lo que tú Ya dices, sobrará. Sabatel hace menos daño. La única explicación que le puedo encontrar es que te sirva para temas de renovaciones, que no quieras comentar cuánto margen tiene. También lo veo un poco absurdo porque de una temporada a otra varía. Entiendo que si tú Claro. vas a renovar a Antonio Cordero, a Kevin, al que sea, este tipo de cifras van a variar a la temporada que viene y debería subir, porque Sobre el Málaga, todo, con lo que David, ingresa y demás, debería subir. que si llega Cordero al despacho de Loren y Loren le dice, mira, es que mi límite tal, Cordero, y más que Cordero, su agente va a decir que además su agente es, ya sabemos que sabe de esto, le va a llegar y le dice, mira, o me enseñan las cifras o me voy porque en Newcastle me pagan tal, en Madrid me pagan cual y en Barcelona me pagan esto. Entonces, yo quiero descubrir que de verdad me puedes pagar esto y ya está. O sea, yo la postura esta del límite salarial no la termino de comprar Ni tampoco yo. porque no, es que no me parece que tenga A ver, ningún sentido. supuestamente no tiene nada que ver que no se haya firmado con dejar ese dinero para trabajar en las renovaciones. Ha sido muy rotundo en eso. Se le ha Hmm. preguntado por, ahora que no se ha firmado, ¿ese dinero se guarda para pujar más fuerte con las renovaciones que hay pendientes? Y Lorena ha sido tajante y ha dicho no. Lo ha dicho tal cual. Lo primero que ha respondido ha sido negativo. No. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo que aprendió Así también que de la temporada veremos qué pasada, pasa. ¿eh? Un poco, ¿eh? Pero Veremos qué bueno. pasa, pero el momento, tendríamos que saber cifras también y demás, pero el momento de las renovaciones a mí me ha parecido muy injusto. No, no. Las últimas renovaciones, muy Sí, no, injusto, totalmente. No, Y no, tanto para pantalla de humo. Chupete como para lo de Alfonso y Carlos López, que a mí ayer me parece un notición y es lamentable el momento porque todos los comentarios a la renovación eran negativos por cómo se había gestionado el Es mercado. casi una Y eso pantalla iba de a Me humo parece lamentable muy porque injusto por ellos. es meter Iba- eso ahí sabiendo que todo el mundo va a saber precisamente que lo haces para eso. Es que Claro, ahórratelo. pero es que, a ver, eso es una estrategia de club más antigua que la Sí, tinta sí, china, pero sí, es que Está pero bien todos jugado porque lo hace todo el mundo, pero sí, no la pero cuelan. O sea, estamos aquí No, hablando, no, no, por aquí no. ejemplo, no la van a colar, está claro. estamos hablando de Alfonso Herrero, que es un, que Claro. es un tipo que ha hecho que se vendan camisetas de portero, que ha hecho que la gente se vuelva Es loca con que un portero, que eso. O sea, es que yo, sinceramente, y Chupete igual, mucha ilusión, mucho tal. Además, que lo que de verdad fastidia, porque lo de Alfonso Herrero y lo de Carlos López también, que nos olvidamos de Carlos López y también es muy importante que haya renovado, es que, bueno, pues se ha utilizado ahora, pero Chupete que era una renovación unilateral. O sea, que sí, sí, todos sí. sabíamos ya que estaba hecha y Que lo si la anuncia llega a con el hacer en, chico. en 2 meses no pasa nada, ¿sabes? Que también la podría haber hecho. Claro, entonces es muy injusto porque todo el cariño que se le hubiese dado a Alfonso Herrero si se anuncia mañana o pasado al siguiente y a Carlos No López y se a da. Chupete no se da porque evidentemente la gente está cabreada y normal. Y yo creo que Alfonso, Carlos y Chupete lo entienden y dicen, mira, es que, verás, no podemos hacer otra cosa, pero es que no me parece tampoco justo. Lo de Chupete es para venderlo, pues como ha sido, para venderlo como el fichaje. Sí, Es que ha sido así. pero Total, entonces, total. Isma, yo si me anuncias una renovación en el momento en el que tienes que anunciar un fichaje, después no me digas, oye, no carguéis tanto peso en el chaval porque se lo estás cargando tú. Porque si tú Claro, anuncias una pero, renovación en el momento del fichaje, lo das como fichaje. Totalmente. pero claro, al final así se guardan un poquito las espaldas. Porque Sí, yo anuncio 4 o 5 días. Por eso es la sensación que tengo de que se actúa un poquito a la desesperada en el mercado. Porque, vale, yo 4 o 5 días antes anuncio la renovación de Chupete porque lo tengo en mi mano, porque lo voy a hacer de forma unilateral. Es mi decisión, anuncio la renovación y me guardo las espaldas. Porque si consigo firmar a ese delantero que no tengo atado, si lo consigo firmar, al final, pues ya tengo atado a Chupete, que es el pichichi de la primera federación, de la tercera federación, perdón. Ojalá Y de lo tengo primera. ya para la temporada que viene y es una operación perfecta, la de Chupete, que le sale redonda al Málaga. Pero claro, si no llego a firmar a ese delantero, también me vale como fichaje del Pero mercado es que, de enero. pero entonces, pero si cuentas con esa disyuntiva y cuentas con que Chupete puede ser tu fichaje, no pidas que no se le cargue peso. Es que te hace falta un Efectivamente, delantero. ahí Es está algo el error. clarísimo. Es algo manifiesto. Te falta gol, te falta. Y anuncias como fichaje a hombre y platillo con el Chupete y la perilla al canterano que ha metido muchos goles en tercera federación. A mí es un tipo que con el malagueño me encanta, pero me parece que, al igual que Pellicer, lo estaba gestionando muy bien. Su introducción lenta al primer equipo, habiendo jugado un partido en Granada, otro contra el Depor. Y se la Ahora carga en una Pellicer. semana.
Pero, Javi, pero porque Pellicer, que de cantera sabe muchísimo, se ve obligado a meterlo. Porque es que, si no, ¿qué hace? ¿Viajas con Dion y Baturina? Pues ahora tienes que viajar con Chupete, se lo quitas al malagueño. Cuando juegue X partidos con el primer equipo, no podrá jugar con el malagueño. Nah, Que, para mí, de verdad, el mayor perjudicado en todo este mercado es Pellicer. Porque al Sí, sí. final, a Sí, medio sí. largo plazo, es al que más palos le van a caer y es al que menos culpa tiene. Totalmente, totalmente. Pero bueno, vamos a ir cortando porque siento que estamos ya hablando de todo esto. Es que esto da también para otro debate, ¿no? El tema de Chupete, ahora con la renovación, el valor que va a tener, ¿no? En esta segunda vuelta. Lo que sí está claro que creo que el Málaga ha terminado perjudicado, que pueden poner muchas pantallas de humo, pueden sacar a la renovación de Alfonso Herrero, de Carlos López, la renovación de Chupete, pero no deja de ser, pues eso, una estrategia para tapar, ¿no? Lo que ha sucedido en este mercado invernal. Yo simplemente esperemos que no tengamos que lamentar cosas malas a final de temporada. Por suerte el Málaga tiene ese colchón y creo que los equipos de abajo están en una situación mucho peor, ¿no? Que la que está teniendo el cuadro de Sergio Pellicer, pero sin duda, como habéis comentado, Sergio Pellicer ha sido el más perjudicado de todo. Pero bueno, lo dicho, ya hemos comentado todo el mercado, seguro que habrá tiempo para analizar muchas cosas más de todo ello en Proyecto Malaguista. A la gente le invitamos a que en los comentarios dejen su valoración, su opinión acerca de esas palabras de Loren Juarro, de lo que es el mercado en general o no mercado del Málaga Club de Fútbol. Y como siempre, nos veremos próximamente aquí en Proyecto Malaguista.